Junto a Pedro Brigger y en esta transmisión especial de la televisión pública de Radio Nacional le damos la muy bienvenida al presidente Rafael Correa. Gracias por esta entrevista, gracias por recibirnos en este hotel con una agenda extensa en el día de hoy, la entrevista con la presidenta Cristina Fernández. Luego en la Universidad de La Plata, allí se le entregará el premio Rodolfo Walsh. Bueno, ¿qué significa justamente este premio que ya fue entregado a otros mandatarios, presidente Evo Morales, también el presidente de Venezuela? Bueno, Pedro Pablo, primero un abrazo, gracias por la oportunidad, un abrazo a toda Argentina, más aún a través de medios públicos, que es uno de los mensajes hoy día en la Universidad de La Plata, la necesidad de democratizar la información, liberar la libertad de expresión, entre comillas las dos cosas, porque no hay prensa libre e independiente, sino sometida a los intereses privados y a los designios del capital. Para mí es un gran honor ir a la Universidad de La Plata, que no conozco, tengo grandes amigos de esa universidad, conozco su prestigio, y recibir el premio Rodolfo Walsh, y un alivio también, porque se ve que alguien está escuchando, que alguien está apoyando esta lucha que tenemos gobiernos progresistas, honestos, no frente a prensa libre e independiente, como quisiéramos tener prensa verdaderamente libre e independiente, sino frente a poderes fácticos que siempre han dominado nuestras sociedades, han hecho lo que han querido, y que ahora descaradamente incluso, en el caso de ciertos medios de comunicación mercantilistas, han tomado el rol de los partidos, el puesto de los partidos de oposición, desmoronados por sus propios errores. Pero habría que preguntarse si eso es legítimo, qué legitimidad democrática tiene este poder, etc. Entonces es un gran alivio ver que alguien está escuchando, que se está haciendo camino, que se está tomando conciencia sobre uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la humanidad y sobre todo América Latina al inicio del presente siglo. Ahora, presidente, es extremadamente contradictorio. Por un lado, uno ve que le entregan un premio a usted, a Evo Morales, al presidente Hugo Chávez, y por el otro lado, medios muy importantes en América Latina que dicen, ¿cómo le dan premios a presidentes que justamente están violando la libertad de expresión? ¿Cómo se da esta lucha? ¿Me puede informar qué es violar la libertad de expresión? Porque dígame cuántos periodistas presos en Ecuador. Es chistoso, porque ellos mismos, primero, ni siquiera el rol de informar lo realizan bien. Voy a hacer hoy día en la Universidad de La Plata un análisis de mercado de estos negocios privados dedicados a la comunicación, demostrando todas las deficiencias desde la teoría de mercado. Pero más aún, ellos explícitamente se designan como contrapoder del poder político. Yo pregunto, ¿cuál es el contrapoder del contrapoder? ¿Cuál es la legitimidad de ese contrapoder? Al llamarse contrapoder, ya están haciendo un rol político, ya está gracioso, porque cuando ellos le dicen de todo al gobierno, es libertad de expresión. Cuando un presidente osa responderle, es atentado a la libertad de expresión. Entonces es una doble moral impresionante. Explíqueme qué violación a la libertad de expresión. Le aseguro que lo que toleramos en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, jamás, yo he vivido en Europa, Estados Unidos, no voy a engañar, jamás sería tolerado en países como los de la Unión Europea, como Estados Unidos, confundir el cuestionamiento con la mentira, la manipulación, las tres clases de noticias que tienen, las que presentan de vez en cuando parece que informan, las que nunca presentan porque afectan a sus intereses y las que se inventan para atacar a sus adversarios. Entonces dígame qué es violación a la libertad de expresión, porque creo que entiendo algo de libertad de expresión y le aseguro que lo que la violan todos los días son estos negocios dedicados a la comunicación. ¿Tiene que ver entonces con ese rol de partidos políticos que parecen asumir muchos medios, que tiene que ver con lo que usted decía, la fragmentación, desintegración de los partidos políticos? Pero es que ese es uno de los debates. Sí, los medios de comunicación, más allá de informar, tienen que tener un rol político. Y si concluimos que sí, bueno, que acepten respuestas políticas. Pero aquí el que osa dudar de la dignidad de los medios de comunicación es que atenta contra la libertad de expresión. Es decir, nos quieren hacer creer que cuestionar a estos negocios dedicados a la comunicación, negocios privados con fines de lucro, no se olviden, Clarín, La Nación, negocios privados con fines de lucro dedicados a la comunicación, cuestionar a estos negocios es atentar contra la libertad de expresión. Eso es tan genial como decir que cuestionar al presidente es atentar contra la democracia. Presidente, ¿cómo sigue el proceso aquí en la República Argentina en una semana muy particular, la aplicación en su totalidad de la Ley de Comunicación Audiovisual en un día concreto que es el 7 de diciembre, este viernes, última fecha que los monopolios tienen para la adecuación justamente de estos medios? ¿Cómo sigue este proceso? Una ley que se podría haber aplicado en su totalidad hace un poquito más de 3 años, pero con una serie de amparos y presentaciones judiciales por parte concretamente de un monopolio, no se puede aplicar, sí, a partir del 7 de diciembre. Yo quisiera ratificar una vez más, en Ecuador
No existe ninguna violación a la libertad de expresión. Otra de las tantas mentiras de los medios que, como dice Ignacio Ramonet, creen que en la repetición está la demostración, que demuestren cuál es la violación. ¿Cuál es la esencia, o sea, cuál es el signo más evidente de ausencia de libertad de expresión? Censura previa. Pregúntense si hay alguna censura previa. Pero lo que no quieren tener ni siquiera es libertad, responsabilidad ulterior. Y no hay libertad sin responsabilidad, pues eso es libertinaje. Entonces, una de las tantas, ustedes me acaban de mostrar una de las tantas manipulaciones y desinformación. ¿De qué atentado a la libertad de expresión están hablando? De que ejercemos también nuestra libertad de expresión para contestarle a periodistas corruptos, a medios abusivos, etcétera. Insisto, ejerciendo nuestra libertad de expresión y respondiendo al rol político que han asumido, por favor, eso es otra muestra más de que se vive una plena libertad de expresión. Con respecto al proceso argentino, lo que usted me acaba de nombrar, créame que tuve que poner atención, porque no sabía si estaba hablando del caso argentino o del caso ecuatoriano. Tenemos exactamente el mismo problema. La Constitución del 2008, en su transitoria primera, Constitución hecha por una asamblea constituyente cuyos constituyentes fueron elegidos democráticamente. Luego de tener lista la Constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el cual la aprobó con 63% de los votos. En su transitoria primera establecía que en un año deberíamos tener una nueva ley de comunicación. La ley que tenemos actualmente es la dictadura militar. Esa nueva ley de comunicación que está en función de los principios, las garantías de la nueva Constitución, de los requerimientos del mundo actual, de una verdadera comunicación social y popular. Bueno, daba un año. Han pasado 4 años y todavía no se puede aprobar dicha ley por el boicot descarado de los medios de comunicación, por sus asambleístas asalariados, por sus corifeos en la Asamblea Nacional. Para impulsar políticamente este proceso que es necesario, para llenarlo aún más, estaba en la Constitución aprobada en las urnas, de legitimidad democrática, se le volvió a consultar el pueblo en mayo del 2011. Y nuevamente, en forma mayoritaria, el pueblo ecuatoriano dijo, necesitamos, queremos y ordenamos una nueva ley de comunicación. Y la ley duerme el sueño de los justos. En la Asamblea, por supuesto, había un linchamiento mediático, que todo es mordaza, que Correa quiere manipular para ocultar sus casos de corrupción. Créame que ni conozco el proyecto de ley. Es una iniciativa legislativa en cumplimiento de la Constitución. Ya ha habido 18 proyectos, pues al tercero ya me cansé y dejé de darle seguimiento y estoy esperando que me venga. Pero está totalmente bloqueada. Así que tuve que poner atención, si es que hablaba del caso argentino o del caso ecuatoriano. Pero por supuesto que frente a algo tan importante como la información, que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etc., se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no?, para, en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente, insisto, algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere